funciones de varias variables. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, máximos y mínimos en funciones de varias variables. ¿Ok? Entonces, sea z igual a una función de dos variables, f de x, y. Un punto a, b es un máximo local si f de a, b es mayor o igual, mayor o igual a f de x, y para todo x, y, déjenme ponerlo así, cerca de a, b. ¿Ok? Entonces, imagínense que tienen ustedes una función de dos variables. ¿Cómo se dibujan las funciones de dos variables? Ya lo hemos hecho muchas veces. Tengo por aquí mi función de dos variables, x, y, z, y se dibuja como una sabanita, ¿verdad? Así. Imaginemos un paraboloide. ¿Ok? Entonces, este punto se llama un máximo si cuando lo evalúo es mayor o igual a todos sus amiguitos, a todos los que están alrededor de él. Ahora, ¿por qué se llama máximo local? Porque podría pasarme esto, ¿no? Imagínense que yo tengo esta situación, ¿no? Que se ve como dos montañitas. Esta es mi función. Entonces, este es un máximo local porque es mayor o igual que todos los que están cerca de él, aunque no necesariamente mayor o igual que todos. ¿Ok? Bueno, escriban también la definición de mínimo local. ¿Qué sería mínimo local? Escríbanla ustedes, por favor, para que yo no pierda el tiempo. Nada más me la dicen. ¿Alguien que me la pueda decir? Un punto A, B es un mínimo local. ¿Sí qué va a pasar? Alguien que me diga. Si f de AB es Ajá. menor o igual a f de XY. Exactamente. Es menor o igual. XY cerca de AB. Muy bien. Sí, escríbanlo, por favor. Bueno. Los estoy viendo. Cuando terminen de escribir la definición, díganme listo o algo con su manito. Profe, tengo una duda. Seguiría siendo cerca de AB, ¿verdad? Sí, cerca de AB. Sí. Ok. Sí. Esto de cerca se puede formalizar. Cuando digo cerca de A, B, existe un valor real positivo, R, tal que se cumple todos los valores que existan menos de R. ¿Ok? Con que exista un valor positivo R, no importa que ese sea muy pequeño. O sea, vean la siguiente situación. Otra vez regresamos a nuestra montañita que teníamos aquí. Así. ¿Ok? Fíjense, si yo agarro este punto, por valores muy cerquita que encuentre, siempre puedo encontrar, perdón, ¿cómo lo digo? Este no tiene derecho a ser máximo porque siempre hay valores más grandes que él muy cerca de él. ¿Sí lo ven? Y aquí no. Aquí puede ser que la función sea así grandotota, pero dentro de este disco, él es el más grandote. ¿Ok? Más o menos. ¿Se entiende? Es lo mismo que en función de una variable, ¿no? Con que suba un poquito y vuelva a bajar, ya es un máximo. Muy bien, ¿ya escribieron la definición de máximo y mínimo? Bueno.
Continuamos entonces. Vamos a poner el siguiente teorema. Supongamos que f de x, y un máximo o un mínimo en el punto A, B. Entonces, f sub x evaluado en A, B es igual a 0 y f sub y evaluado en A, B es igual a 0. Profesor, ¿ese f-x se refiere como a la Sí. derivada respecto a x? Sí, gracias. Notación, cuando escriba el contexto, cuando escriba en texto, esto, f sub x, me refiero a esto. ¿Ok? Esto quiere decir la derivada con respecto a x, evaluada en el punto A, B, es igual a 0, y f sub y, esto se refiere a la derivada con respecto a y en el punto A, B, es igual a 0. ¿Ok? Les voy a hacer una demostración muy rápida de este teorema. La demostración es la siguiente. Si A, B, vamos a hacer, por ejemplo, es máximo. Vamos a, aplica lo mismo cuando sea mínimo. Sea g de x igual a f evaluada en x, b. Es decir, g de x es una función de una variable. ¿Ok? Estoy dejando fijo b. Entonces esto se convierte en una función que depende solamente de x. Bueno, entonces g alcanza el máximo, ¿en dónde? Pues en A. Esto es g' evaluado en A es igual a 0. Pero ¿quién es g' evaluado en A? G', pero g' evaluado en A, pues no es otra cosa más que la derivada. Con respecto a quién estoy derivando a g, pues con respecto a x, ¿no? Porque es una función de x. Entonces g' evaluado en A no es otra cosa más que la derivada con respecto a x, evaluada en ¿dónde? En A, pero mi coordenada derecha está fija. Entonces esto es igual a 0. Esa sería la demostración de que f, la derivada con respecto a x evaluada en A, b, es igual a 0. ¿Está bien? A mí no me quedó muy claro, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Sí, claro. Lo repetimos. ¿Puedo borrar? O sea, lo que tú haces es, tienes una función de dos variables que se llama f de x y. ¿De acuerdo? Entonces fijas la coordenada b. Esta coordenada b ya no la mueves. Se queda fija. ¿En qué se convierte esto? Se convierte en una función de una sola variable, que yo le llamé g. G de x es la misma función, ¿ok? Pero con el b fijo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, es como si agarrara y lo cortara con un plano. ¿Ok? Lo corto con un plano y entonces ahora me fijo en la función que tengo aquí, en esta g. Bueno, ¿dónde va a alcanzar el máximo? Pues naturalmente que lo va a alcanzar en A. ¿Ok? Bueno, por el teorema, para cálculo en una variable, me dice, si alcanzo un máximo en A, entonces su derivada debe de valer 0. Es esto, ¿no? En una variable yo tengo esto, alcanzo el máximo aquí, por lo tanto su derivada debe de valer 0. Sería esta situación. ¿Ok? Ya, acuérdense que esto ya nada más está en una variable. Bueno,
si su derivada vale 0, nada más me fijo quién es la derivada de g. Pues la derivada de g, ¿con qué la hice? Con respecto a x. Pues debe de ser la derivada de f con respecto a x, evaluada en el punto a, b. A ver, déjenme ponerles, ¿ya copiaron esto? ¿Sí? Déjenme ponerles otro recurso. Aquí. ¿Ok? Tienen su función aquí. ¿Ok? Entonces ahorita lo que yo voy a hacer es fijar b, o sea, y. Fijo el punto y igual a 3. ¿Qué es lo que pasó? Corta la figura, ¿en qué cosa lo corta? En una parábola. ¿Ok? Esta parábola, ¿la ven todos? ¿Sí? Es una función que solo depende de x, esta parábola, la que se dibuja. Entonces, ¿dónde alcanza el mínimo? Pues lo alcanza en A, en el punto A, que es donde alcanzaba el mínimo el cono. El cono alcanzaba el mínimo en A, B. Yo fijé B, ¿de acuerdo? Fijé B, y entonces la parábola, ¿dónde alcanza el mínimo? Pues en x igual a A. ¿Sí? ¿Ya le entendieron? ¿Sí o no? Díganme con la manita, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Bueno, esa es la situación. Que yo hago un cono, corto mi figura, y entonces me fijo en lo que se dibuja y alcanzo el mínimo ahí. Bueno, vamos con ejemplos, si les parece bien. A ver. Voy a borrar todo. Bueno, déjenme ponerles otra definición. Definición. Un punto A, B se llama punto crítico. Crítico. Si la derivada con respecto a x evaluada en A, B es igual a 0 y la derivada con respecto a y evaluada en A, B es igual a 0. Entonces, el teorema anterior nos dijo que si A, B es máximo o mínimo, entonces A, B es punto crítico. Y voy a hacer aquí una anotación. Al revés, no es cierto. No es necesariamente cierto. ¿Qué quiero decir con que al revés no es necesariamente cierto? Que no todos los puntos críticos son máximos o mínimos. Habrá puntos críticos que no es ni máximo ni mínimo. ¿Ok? Pues ahora sí podemos empezar con algunos ejemplos. Haya los puntos críticos. Sí, dime. En ese donde dice si f de x a, b igual a 0 se refiere igual a la derivada, ¿verdad? Es que no tiene el guión bajo. Sí, sí. ¿O es la función? No es la derivada. Ok. No, lo que les dije es que con el teclado, para Ajá. escribir subíndice, voy a escribirlo así. Ok. Cuando escriba el guión bajo, estoy pensando en esto. Ok, ¿Ok? gracias. Con el